¿Qué tal? Recibe un saludo, mi nombre es Arturo Rangel, del Ministerio Evangelístico Cristo Viene en la ciudad de Pachuca, México. Y el motivo por el cual estoy realizando este video es que tú recibas un mensaje muy importante. Un mensaje que tal vez anteriormente ya lo habrás escuchado, pero que si en esta ocasión lo escuchas desde el fondo de tu corazón y lo recibes con fe, sin duda es un mensaje que puede cambiar tu vida, y lo hará si tú lo permites. Tal vez en este momento tú estás pensando que voy a hablarte de religión. Tal vez en este momento tú estás pensando que esta es otra plática más acerca de cosas religiosas, de cosas de la iglesia, de moral. Y no es así lo que yo quiero hablarte el día de hoy. Yo vengo a hablarte de algo mucho más importante, querido hermano, que la religión. Vengo a hablarte de Jesucristo, el Hijo de Dios. Jesucristo, el mismo Dios que hizo los cielos y la tierra. Jesucristo, el mismo Dios que abrió el mar y lo partió en dos para salvar a su pueblo, pues ese mismo Dios, del que seguramente alguna vez habrás escuchado, es de lo que yo quiero hablarte. Y lo principal que quiero decirte acerca de Él es que está vivo, amado hermano, que no es un producto de la imaginación del hombre, que no es un cuento de hadas, que no es una fábula. Jesucristo, el Dios Todopoderoso, está vivo, y más aún te está buscando, amado hermano. Y la razón por la que tú tienes este video en tus manos en esta ocasión no es más que la intención del corazón de Dios de acercarse una vez más a tu vida. Si tú se lo permites el día de hoy, Él hará grandes cosas en ella. Yo no sé, amado hermano, qué es lo que estás pasando en este momento. Yo no sé cuál sea tu petición delante del corazón de Dios. Yo no sé cuál sea tu necesidad. Yo no sé cuál sea tu miedo. Yo no sé cuál sea tu dolor. Yo no sé cuáles son el motivo de esas lágrimas que has derramado, amado hermano. Pero lo que sí sé es que el Dios del que yo te estoy hablando, mi Señor Jesucristo, tiene el poder para ayudarte el día de hoy. No mañana, no después, el día de hoy, si tú se lo permites, amado hermano. Jesucristo está vivo y Jesucristo te está buscando. Tal vez tú puedas decirme en este momento que lo has intentado, que has intentado hablar con el Señor, que lo has buscado de una y de otra manera, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice algo muy claro, que el camino para llegar al Padre se llama Jesucristo. La palabra de Dios dice que todos nosotros somos pecadores y a causa de ese pecado todos nosotros merecemos la muerte. Y no solo la muerte física, sino la muerte eterna, la muerte espiritual. Pero Jesucristo vino a morir en una cruz por ti y por mí. Jesucristo vino a morir en una cruz para tomar tu lugar, para tomar mi lugar y darnos vida eterna. Y no me importa, ni le importa al Señor Jesucristo cuánto tiempo llevas con ese problema. Déjame decirte que no hay imposibles para mi Dios. No hay imposibles para Él. Y sea cual sea tu circunstancia, y sea cual sea tu problema, y sea cual sea tu adversidad, Él en esta hora viene con el corazón dispuesto a ayudarte. Y lo hará sin duda si lo dejas. Tal vez tienes un problema médico, tal vez tienes un problema económico, tal vez has agotado todas tus fuerzas en resolver aquel problema. Tal vez ya no tienes ni un poco más de fuerza en este momento. Tal vez en este momento has perdido toda esperanza y perdido toda ilusión, toda fe en que se resolverá. Pero déjame decirte que lo que tienes que hacer el día de hoy es poner toda tu carga en el Señor Jesucristo. Pero sobre todo en tu corazón tienes que creer que Él está vivo, tienes que creer que Él está contigo, tienes que creer que Él está dispuesto a ayudarte. A continuación voy a leerte una pequeña porción de la Escritura, de la Palabra de Dios, la cual nos relata un hecho maravilloso y nos habla del corazón del Señor Jesucristo. Y nos dice, este pasaje que voy a leerte, cuál es la intención del corazón de nuestro Señor y qué es lo que quiere para ti en esta hora. El pasaje de la palabra de Dios que voy a leerte se encuentra en el libro de Marcos, en el capítulo 5, en el versículo 25. Y dice así: Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, y había sufrido mucho de muchos médicos, y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud, y tocó su manto,
porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija mía, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Esta porción de la Escritura nos narra un hecho maravilloso. Déjame platicarte un poco de lo que sucedía en esta época. El Señor Jesucristo iba entre una multitud caminando con sus discípulos, predicando la palabra de su Padre, de Dios. Él ya había dicho muy claramente que Él era Jesucristo, el enviado de Dios. Y lo seguía una multitud porque mucha gente había creído en su palabra. Y por esa razón el poder de Dios había manifestado en muchas vidas. Pero aquí entre esa multitud había una mujer que llevaba años enferma. Dice la palabra que tenía 12 años con una enfermedad de flujo de sangre. Y también nos dice la palabra que esta mujer había intentado de todo. Había ido a muchos médicos, había gastado todo lo que tenía. Y dice la palabra de Dios que no solo no había quedado sana, sino que estaba peor que al principio. La razón, amado hermano, por la que esta mujer estaba peor que al principio es porque sí había intentado de todo, pero no había intentado la respuesta verdadera, que es Jesucristo, que es Dios. Ella se encontraba cerca del Señor Jesucristo, pero había una multitud que le impedía llegar. Déjame platicarte algo que sucedía en aquellas épocas, amado hermano. No era fácil para una mujer acercarse a un hombre en público, ni siquiera hablarle o tocarlo siquiera. Pero esta mujer, a pesar de todas esas circunstancias, ella tenía la convicción en su corazón de que con tan solo tocar el manto del Señor Jesucristo, ella quedaría sana. ¿Cómo lo sabía, amado hermano? Ella había antes escuchado en aquella ciudad que Jesucristo pasaba por ahí. Ella había escuchado que Jesucristo era el Hijo de Dios, y ella había escuchado que Jesucristo tenía el poder suficiente para sanarla, para librarla. Lo único que le bastó a ella fue creerlo en su corazón. Y, amado hermano, después de que ella lo creyó en su corazón, ella decidió dar el siguiente paso, que es actuar, acercarse a los pies del Señor Jesucristo. Y, amado hermano, lo importante de esta predicación, de esta enseñanza que nos deja la palabra de Dios, es que ella no se fijó en las circunstancias. Dice la palabra que había una multitud entre ella y el Señor. En este momento en tu vida tal vez hay una multitud de circunstancias entre tú y el Señor. Tal vez hay una multitud de pecados entre tú y el Señor. Hay una multitud de miedos, de vergüenzas, de arrepentimiento, de maldad, de incertidumbre, de prejuicios. Pero si tú en esta hora, amado hermano, logras en tu corazón creer como lo hizo esta mujer, y sin importar la multitud de circunstancias, sin importar la multitud de dudas, de miedos, de pecados, tú crees en tu corazón que si vienes y tocas el borde de su manto, Él no te va a despreciar. Más aún, te va a sanar, te va a perdonar, te va a limpiar. Si tú crees esto en tu corazón, yo te invito, amado hermano, que hagas lo mismo que hizo esta mujer. Que vengas, sin importar lo que digan los demás, sin importar lo que dice tu mente, tu razonamiento. A ella era una multitud de gente la que le impedía acercarse al Señor. Tal vez a ti es una multitud de dudas. Pero si tú en esta hora decides dejar esas dudas a un lado y vienes y te acercas al Señor e intentas tocarlo, sobre todo intentas tocar su corazón, Él no te va a echar fuera. Él se va a agradar de tu fe, amado hermano, y te va a sanar, y te va a perdonar, y te va a limpiar, y te va a hacer una nueva persona. Si tú crees que el Señor Jesucristo está vivo, y tú en esta hora escuchas una voz dentro de ti que te lleva a creer en Jesucristo, déjame decirte que ese es el Espíritu Santo de Dios que te está predicando de Jesucristo. Ábrele tu corazón, no te resistas y corre a los pies de Jesucristo.
sin importar la multitud de circunstancias, sin importar nada de lo que hay a tu alrededor, toca su corazón en esta hora, amado hermano. Si tú en esta hora has creído la palabra que yo te he dicho, si en esta hora tú crees que el Señor Jesucristo está pasando por donde tú estás y deseas tocar tan solo el borde de su manto, más aún deseas tocar su corazón, yo te voy a invitar a hacer una oración conmigo. Es una oración muy sencilla, es una oración cortita, pero que si tú la haces con todo tu corazón, podrás darte cuenta que lo que te estoy diciendo es verdad. Inmediatamente el Señor Jesucristo te recibirá como recibió esta mujer, y no solo te limpiará, sino te perdonará, te cambiará las vestiduras y te hará una nueva persona. Y empezarás a caminar con Él. Todo aquel que quiera acercarse al Señor Jesucristo, que esté escuchando este video, te invito, amado hermano, a que repitas conmigo desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, te doy gracias, porque en esta hora has venido a hablar a mi vida. Señor Jesús, te doy gracias, porque viniste a esta tierra a morir en una cruz y a tomar mi lugar. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Señor Jesucristo, te necesito. Señor Jesucristo, necesito que me limpies. Señor Jesucristo, necesito que me sanes. Señor Jesucristo, he intentado de todo, pero no te había intentado a ti, Señor. Yo creo que moriste en la cruz por mí, pero sobre todo creo que resucitaste al tercer día. Creo que estás vivo. Te recibo en esta hora como mi Señor, como mi Salvador, como mi Dios. Te pido, Padre, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, porque ahora puedo ser llamado Hijo de Dios. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Antes que nada quiero felicitarte, amado hermano, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que hace esta oración y la hace con fe, se es convertido automáticamente en una nueva criatura, vuelve a nacer espiritualmente, y ten la seguridad que si hiciste esta oración con todo tu corazón, si el día de hoy tuvieras que partir de esta tierra, irías cara a cara ante la presencia del Señor. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Ahora en adelante, yo te invito, amado hermano, a que inicies una vida con el Señor Jesucristo, un caminar diferente. Como puedes ver en la Escritura, el Señor Jesucristo le dijo a esta mujer: hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Es cierto que el Señor la sanó instantáneamente, pero lo más importante que el Señor hizo en la vida de esta mujer, como lo ha hecho en tu vida el día de hoy, es que la salvó de una muerte eterna. Es que la hizo una nueva criatura y le perdonó sus pecados. Yo te invito que de ahora en adelante todos los días busques al Señor Jesucristo en oración, y que todos tus problemas y todas tus cargas las dejes en Él. Eso es todo por esta ocasión. Yo te doy gracias por haber escuchado esta predicación, y sobre todo le doy gracias a mi Señor Jesucristo por haber iniciado una obra en ti en este día. Recibe bendiciones, saludos y hasta la próxima.